Dios te bendiga, Dios te guarde. Me llega otra pregunta que me hacen por las redes sociales y es la siguiente. ¿Fue realmente Pedro crucificado boca abajo? La Biblia, que es la única fuente 100% confiable para nosotros como cristianos, no dice nada, no dice absolutamente nada sobre que el apóstol Pedro haya sido crucificado boca abajo. No lo afirma en los evangelios, ni en los libros de los hechos, ni en las cartas apostólicas, ni en el Apocalipsis. Lo único que Jesús le profetizó a Pedro fue que moriría de manera violenta. Leemos. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñía y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, entenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Juan 21:18. Este pasaje es una clara alusión a su muerte martirial, pero no especifica el método de ejecución, y mucho menos menciona que haya sido crucificado boca abajo. ¿Dónde surge entonces esta idea? La fuente Orígenes del siglo III. La primera vez que aparece la historia de que Pedro fue crucificado cabeza abajo proviene de Orígenes de Alejandría, un escritor cristiano del siglo III, aproximadamente 180 o 150 después de Cristo, quien mencionó esta tradición en uno de sus escritos. Posteriormente, Eusebio de Cesarea, historiador cristiano de comienzo del siglo IV, repite esta versión en su obra Historia Eclesiástica, afirmando que Orígenes enseñó que Pedro pidió ser crucificado de cabeza por no considerarse digno de morir como su Señor. ¿Qué significa esto? No fue Pedro quien le dejó escrito. No fueron los apóstoles quienes transmitieron esta información. No aparece en el Nuevo Testamento. Proviene de más de 200 años después de los Hechos y es una tradición humana, no es una doctrina bíblica. Además, para el siglo III ya existían distorsiones doctrinales y mezcla entre el cristianismo y creencias paganas, especialmente bajo la influencia del Imperio Romano. ¿Por qué es peligroso aceptar esta versión sin examinarla? Porque se justifica el uso de la cruz invertida. Se normaliza un símbolo que históricamente representa burla y rechazo a Cristo. Se mezcla el evangelio con símbolos paganos, algo que Dios condena claramente. Las escrituras advierten: no aprenderá a ser según las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio 18:9. Dios nunca ordenó usar la cruz como objeto de culto, ni la cruz tradicional, ni mucho menos una cruz invertida. Nuestra fe no está en un símbolo, sino en la obra consumada de Cristo. Resumen claro. Pregunta: ¿dice la Biblia que Pedro fue crucificado boca abajo? Respuesta: no lo dice. ¿Quién lo afirmó? Orígenes en el siglo III, citado por Eusebio en el siglo IV. ¿Es una fuente confiable como la Biblia? No, es traducción humana posterior. ¿Pudo haberse originado por contaminación doctrinal? Sí. En ese siglo ya había mezcla con paganismo romano. ¿Está relacionada la cruz invertida con el satanismo? Sí. Es un símbolo usado como rechazo y burla a Cristo. Jesús mismo dijo: mas sea vuestra hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Lo que no está en la palabra no debe convertirse en doctrina. Una fe verdadera no necesita leyendas ni tradiciones humanas para sostenerse. Con el paso del tiempo, esta historia fue convenientemente utilizada para justificar el uso de la cruz invertida en un contexto histórico marcado por apostasía, secretismo y confusión espiritual. Las escrituras advierten, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios 11:14. Por eso no debemos aceptar prácticas con raíces en las tinieblas, aunque vengan disfrazadas de religiosidad, humildad o tradición antigua. Jesús reprendió con firmeza a los fariseos diciendo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:16. Toda tradición que contradice la palabra de Dios debe ser rechazada. La Biblia es nuestra única y suprema autoridad.
El apóstol Pablo fue claro, mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciado otro evangelio diferente al que os anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Nuestra fe está cimentada exclusivamente en Jesucristo, en su palabra eterna e inmutable, y en el evangelio puro, no en símbolos, leyendas ni tradiciones humanas. El verdadero cristianismo no se edifica sobre historias llamativas, sino sobre la verdad revelada. Cuando permanecemos firmes en la palabra, evitamos el engaño y honramos a Cristo tal como Él es, sin añadir ni quitar nada a su evangelio. Dios te bendiga.